El festival se realiza desde 2015 en Arequipa gracias a una vieja iniciativa de Mario Vargas Llosa. Y aunque las 3 primeras versiones del festival fueron exitosas y dejaron mesas memorables y momentos inolvidables, sin duda esta 4ª edición tiene una energía especial que estoy seguro todos hemos venido percibiendo en las últimas horas. Así que quería tomarme un minuto antes de empezar la mesa para darle las gracias a Mario, por supuesto la bienvenida a este festival. Un aplauso. ¿Se escuchó o no? Sí, un micro que no puede maniobrarse de sección. Ahora Marzo. O sea, este micro se escucha mejor. Sí. El abuelo y sus nietos les agradecen mucho los aplausos. Bueno, lo último que queremos es que esta sea una mesa solemne, académica. La idea es tener una conversación entre generaciones. De alguna manera están representados aquí en los géneros más visibles de la obra de Mario: la novela, el cuento, la memoria, la dramaturgia. Y lo que queremos es básicamente contar pequeñas historias personales con Mario, que cada uno le arroje una pregunta que seguramente va a responder. Sí les quiero pedir a mis compañeros amigos, a Jeremías, Mariana, a Katia, a Santiago, capacidad de síntesis, porque tenemos exactamente 1 hora. Y bueno, quería empezar por Mariana. Poca gente sabe que Mariana Daltaus, en las fiestas familiares de su infancia, cantaba canciones de Daniela Romo frente a Mario. Y después fuiste actriz de una obra de Mario, y entiendo, y espero no ser infidente, que incluso hay una obra testimonial que todavía no ha sido contada. Mi pregunta para ti, Mariana, es: ¿qué se siente haber actuado para Mario y lograr que Mario actúe para ti? Sí, bueno, es una alegría y un honor para mí estar en esa mesa, y efectivamente, cuando tenía 10, 11 años más o menos, yo era muy amiga de Morgana, la hija de Mario. Bueno, sigo siendo muy amiga de Morgana, pero en esa época mi hermana y yo prácticamente vivíamos en la casa de Morgana. A veces almorzábamos con Mario, yo lo veía, yo sabía que era un escritor muy importante, pero a mí no me importaba mucho. Yo quería jugar en la piscina con Morgana, la verdad, tenía 10 años. Jugábamos por toda la casa, pero había una zona que no se podía atravesar, había una larga escalera, después de la cual había una puerta cerrada, detrás de la cual estaba el escritor escribiendo. Esa zona era imposible de transgredir, ¿no? Pero bueno, algunas veces conseguimos entrar y manchamos algún libro con chocolate, y eso trajo consecuencias. Pero efectivamente un par de veces logramos interrumpir el trabajo de Mario y lo sentamos a él al lado de Patricia para someterlos a la tortura de presenciar unas obritas de teatro que nosotros nos inventamos, que a veces también tenían momentos musicales y bueno, imitaciones un poco ridículas. Él estaba escribiendo, no sé, La guerra del fin del mundo, y de tener este trabajo para ver nuestros papelones, ¿no? Pero muchos años después me convertí en actriz, obviamente, y actué en una obra de teatro de Mario, Ojos Bonitos, Cuadros Feos,
Mi novio en la ficción era Salvador de Solá y yo era una pintora a quien un crítico muy importante le hacía una crítica lapidaria que la desmoronaba por completo al punto de llevarla al suicidio. Yo imaginaba entonces que había una parte de Mario, una parte que nadie podía ver, que estaba herida por las innumerables críticas que le habían hecho desde que había empezado a escribir, y que esa parte herida la había él transformado en un hermoso personaje desesperado por no poder llevar a cabo esa profesión, esa vocación visceral que ella tenía como Mario. Y bueno, hace unos 3 años le propuse a Mario, efectivamente, hacer una obra de teatro testimonial en la que él cuente parado en el escenario, como debe ser su propia vida, ayudado o acompañado por un grupo de actores que interpretaran a esos personajes que a él lo han acompañado, lo han ayudado, lo han querido toda su vida. Él aceptó increíblemente, escribí la obra y la obra más o menos creo que quedó bien, él estuvo contento, ya le íbamos a hacer y bueno, al final no se pudo, quizás algún día la hagamos. Pero creo que hice esa obra, que al final era un homenaje también, por muchas razones, pero sobre todo porque Mario es, como todos sabemos, un amante profundo del teatro, ¿no? Ama profundamente el teatro, y eso, yo sé, tú lo has dicho muchas veces, que tu primera vocación fue el teatro, y la primera obra que escribí, la primera cosa que escribiste a los 15 años fue una obra de teatro, y me gustaría por eso preguntarte, ¿qué te daba el teatro entonces, cuando a los 15 años ibas al Teatro Municipal de Lima, al Teatro Segura, casi todas las semanas solo a ver esas obras? ¿Qué te daba entonces el teatro y qué te da ahora que no te da la narrativa? Bueno, es cierto, Mariana, que yo quise ser un escritor de teatro. Iba mucho al teatro, me fascinaba el teatro, pero lo que me marcó profundamente fue ver aquí en Lima, en el Teatro Municipal o el Segura, ya no recuerdo, una obra de Arthur Miller. Eso es, presentada por una compañía argentina de Francisco Petrone, y me acuerdo que yo quedé deslumbrado con la muerte del viajante, porque fue la primera vez que yo vi una obra de teatro que, como una novela moderna, cruzaba los tiempos, pasaba del presente al pasado o al futuro, y todo enriquecía extraordinariamente las emociones de la historia, tanto que me acuerdo que inmediatamente después comencé a escribir esa obrita de teatro, que cuando estaba en el 5º año de colegio en Piura, pues se representó en el Teatro Variedades. Y siempre he dicho que si hubiera habido en Lima el movimiento teatral, por ejemplo, que hay ahora, con más o menos teatros estables y con un público más o menos fiel al teatro, probablemente yo hubiera sido sobre todo un escritor de teatro y no un novelista. Pero la verdad que escribir para el teatro en el Perú en ese tiempo era algo heroico y muy frustrante. Había 2 escritores de teatro, Fray Sebastián Salazar Bondi y Juan Ríos, pero realmente se presentaban obras de ellos pues muy rara vez, duraban muy poquito tiempo porque el público era muy pequeño. Entonces yo creo que eso probablemente me fue empujando cada vez más hacia la narrativa. Por lo menos, si uno escribía cuentos, había la esperanza de publicarlos en el Suplemento Dominical del Comercio. Aunque yo creo que en esa época, digamos, la vida de un joven que quería ser escritor era realmente muy difícil. Era algo heroico, frustrante. No había ningún escritor que viviera solo escribiendo, por ejemplo. Eso era inconcebible en el Perú de los años 50. Entonces, pues yo creo que por eso soñé tanto en esos años irme al extranjero. Yo pensaba que ser escritor en el Perú era incompatible, que el Perú y la literatura estaban reñidas,
y que no había más remedio que partir, y era yo un gran afrancesado, leía muchísimos autores franceses, y entonces mi sueño era París. Tengo una gran ingenuidad, por supuesto, se puede ser escritor en todas partes, hay o no hay una literatura, unos estímulos para el escritor, pero a mí me ayudó mucho soñar en Europa, soñar con Francia y poder llegar a ir a Francia, llegar a Europa. Creo que, aunque había mucho de ingenuidad en ese sueño, en mi caso ese sueño sí se cumplió. Digamos, Europa me dio muchas cosas, me hizo descubrir, por ejemplo, que era un latinoamericano, que Perú formaba parte de una comunidad de países que tenían denominadores comunes muy profundos. Descubrí la literatura latinoamericana que prácticamente en el Perú la desconocía, de tal manera que, bueno, fue muy valiosa para mí la experiencia europea. Y solo muchos años después volví al teatro, y lamento mucho no haber visto ese montaje que se hizo en Lima y en que tú trabajaste, porque muchas personas que lo vieron y hablaron muy bien, me dijeron que era un montaje que había funcionado muy bien, y así que espero volverte a ver alguna vez en ese teatro, y espero que esa obra de teatro que tú hiciste la montemos alguna vez, aunque sea yo arrastrándome, pero bueno. Bueno, Mario hablaba sobre la experiencia de partir del Perú, instalarse en Europa, y yo pensaba, Santiago, que tú eres de nuestra generación, si no el primero, uno de los primeros autores que sale del Perú, viaja a Europa, y no sé qué tanto tuvo que ver Mario, o el modelo de Mario, en tu decisión de instalarte en España, de construir una relación con el Perú a distancia. Entiendo además que tú lo conoces en Madrid, haciendo una entrevista. Cuéntanos un poco de eso. Claro, en realidad cuando viajas, te traducen libros en Europa, a un peruano de nuestra generación, vas a sentarlo, lo único que tu editor quiere que pongan los críticos es que eres el nuevo Vargas. A veces lo logran en Serbia, en Polonia, es como nos han logrado poner la fajita del Vargas Llosa. Pero cuando descubren que tú tienes una característica personal, se decepcionan profundamente. Y es increíble, y es fascinante, porque en realidad esto es el referente que funcionó para ellos de ese lado, funcionó para nosotros de otro, ¿no? Para mí significó que era posible. Cuando yo tenía 15 años, tuve como la primera vez que vi a Mario dando un discurso político en la campaña del Fredemo. Recuerdo que acusó a sus rivales de bribones y cacasenos. Al día siguiente, el debate político nacional se preguntaba ¿qué significa cacaseno? Nunca habíamos tenido un político con tanto vocabulario. Y en mi familia y en mi mundo, que era un mundo muy progresista, muy de izquierda, Mario representaba las ideas liberales, las ideas que se ponían en ellos, y representó en ese momento mi capacidad también de ser rebelde, porque era muy difícil ser rebelde, es de izquierda, antiautoritario, que puede ser cualquier cosa que les parecía bien, y estaba rebelando. La manera de ser rebelde era ser liberal, de ser posible de derecha de lucha. Y entonces cuando había discusiones sobre cuando ellos decían, pero si ningún escritor, ningún intelectual, todos los intelectuales son de izquierda, decían mis tíos, yo decía, hay uno que no. Y era un referente y un refuerzo para yo poder ser diferente y poder discutir. Y lo mismo pasó cuando quise ir a Europa. Mi abuela, esta vez del otro lado de mi familia, decía, eso de ser escritor, todos los escritores se mueren de hambre. Yo decía, hay uno que no. Así, pero cuando llegué a España, con estos referentes, y siempre cuando están los críticos en Europa hablando de la influencia literaria, yo digo, la influencia de Mario no es tanto literaria, la influencia de Mario fue demostrar que había cosas que parecían imposibles y se podían hacer. Se
se podía pensar diferente, se podía atreverte a ser escritor, te podías atrever a hacer cosas que nadie consideraba bien. Y cuando llegué a Europa, lo que pasa es que descubrí que, claro, yo había ido a España siguiendo la senda de los escritores peruanos que habían triunfado en España, pero en realidad solo era uno. Y todos los demás fracasaban, y las historias de los fracasados se olvidan, ¿no? Entonces yo fracasaba sistemáticamente y no publicaba, y sufría. Y un día conseguí una entrevista para un libro que estaba haciendo por una investigación con Mario, que me recibió, me atendió por las cosas de la entrevista, pero muy rápidamente, Mario no debe recordarlo, muy rápidamente la entrevista se convirtió en todas mis penas en Madrid. ¿Y por qué me has engañado si no era tan fácil? ¿Por qué me has hecho eso? Y empezamos a conversar y empecé a descubrir, me empezó a contar lo mal que le había y lo duro que había sido para él también. Y que así era esto. Que sobrevives porque no dejas de intentarlo, no dejas de esforzarlo, no dejas de trabajar. Y recuerdo una frase, creo que citabas a Cortázar, citabas a alguien. Dijiste, un escritor tiene que pagar derecho de ciudad, así como se paga de piso, derecho de piso se paga derecho de ciudad. Y esas frases fueron muy importantes para animarme, para seguir, para pensar que la gente que yo admiraba había pasado igual de mal que yo y por lo tanto yo podía seguir pasándolo mal aunque sea un tiempo antes de rendirme. Pero por eso te quería preguntar, han pasado tantos años de esto, casi 20. Hoy en día yo tengo la sensación de que pasan cosas que no habrían pasado en el Perú. Venimos en equipo allá y toda esta gente en un evento literario, cosa que nadie creía posible. Vengo de Ayacucho, donde también se hacen eventos literarios, hay ferias de libro en Cusco, hay una feria de libro muy grande en Lima. Lima empieza, la Lima que yo veo desde nuestra posición de escritores, está en efervescencia. Y más bien vivo en una Europa que cada vez está más cerrada, más centrada en sí misma, donde cada vez es más difícil ser un extranjero, y cada vez te preocupas más que eres un extranjero. Y yo estoy viviendo en estos años más bien un regramo de Perú y un redescubrimiento de mi país. Y tú, que has escrito contra el nacionalismo, contra el populismo, muchas veces has escrito contra estos fenómenos, me preguntaba cómo te sientes ahora viniendo a Perú y cómo te sientes con tu identidad española, que has vivido más tiempo que yo ahí, y con la peruana en estos momentos tan extraños y tan inesperados. Yo creo, Santiago, que la realidad ha cambiado muchísimo desde la época en que yo comenzaba a escribir, que era un joven con vocación literaria. Ha cambiado en muchos sentidos, pero en uno específicamente creo que los cambios han sido gigantescos. En el Perú, en los años 50, yo creo que vivíamos en un aislamiento cultural realmente extraordinario. Sabíamos las cosas que se publicaban y que tenían mucho éxito en Francia, en Estados Unidos, pero no sabíamos prácticamente nada de América Latina. No sabíamos qué ocurría en Chile, qué ocurría en Ecuador, en Colombia, en Argentina, pues sí llegaban algunas cosas de Argentina, pero había una incomunicación gigantesca. Eso ha cambiado hoy día totalmente. Hoy día los escritores latinoamericanos y los europeos se conocen porque viajan muchísimo, las fronteras se han abierto, hay ocasiones como esta, por ejemplo, como las de los Hay Festivals, que reúnen a escritores de países muy distintos, de lenguas muy distintas. Hay un trasiego constante de escritores de países diferentes, y entonces creo que la perspectiva que tenemos de lo que es la actividad literaria ha cambiado también radicalmente. Somos mucho menos provincianos de lo que lo éramos hace 50 años. En el caso del Perú, por ejemplo, yo creo que ser un joven que tiene una vocación literaria hoy día no solo es posible, sino realizable. No es un sueño. El caso de ustedes, por ejemplo, pues es clarísimo. Todos son escritores, dedican la mayor parte de su tiempo a escribir, y aunque no puedan vivir solo de sus trabajos literarios, tienen la posibilidad de hacer trabajos que son
cercanos, próximos al trabajo literario, y eso le da al escritor un tipo de profesionalismo que a muchos no les gusta esta palabra, que es una realidad. Eso era impensable cuando yo era joven, absolutamente impensable. Es decir, ser escritor era ser un abogado, los días domingos, en las vacaciones escribía un libro, o ser un profesor universitario que las horas libres pues las dedicaba a escribir, pero un escritor es que realmente eso era algo inconcebible, a no ser que uno fuera dentista, que naciera rico, pero generalmente los ricos no tenían vocaciones literarias. Entonces, para un joven con vocación literaria, el Perú parecía invivible. Bueno, eso creo que ha cambiado hoy día radicalmente, que hoy día los jóvenes pueden ser, como es el caso de ustedes, aunque con mucha dificultad, pueden dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir. Y yo creo que es fundamental para un escritor poder dedicar la mayor parte de su tiempo a escribir. La literatura no puede ser una actividad de días domingos, de vacaciones. No, yo creo que aunque tú no escribas permanentemente, tu dedicación tiene que estar orientada hacia la literatura de una manera primordial, si es que quieres dejar una obra que sea rica, que sea original. A nosotros, por ejemplo, hablo los escritores de mi generación en el Perú, nos desalentaba muchísimo saber que si llegábamos a escribir y llegábamos a publicar, nadie nos iba a leer. Nos iban a leer 4 amigos, 4 familiares. Realmente la radiación que podía tener la literatura era tan pequeña, tan insignificante, que eso desmoralizaba tremendamente. Eso ha cambiado, pero radicalmente para mejor, no solo en el Perú, sino probablemente en toda América Latina. Yo, antes de ayer, al llegar a Lima, estaba tomando un café con editores míos, peruanos, y que me decían una cosa que fue para mí muy exaltante. Me decía, por ejemplo, un muchacho que dirige la editorial aquí, que me publica, me decía, mira, desde que yo comencé a trabajar en esta editorial, que hace ya bastantes años, cada año hemos vendido más libros de literatura. Espero que sea verdad, que es algo realmente enormemente estimulante. Quiere decir que hay más lectores, quiere decir que a medida que el Perú progresa, sobre todo las clases medias, que son fundamentalmente las clases que leen más, pues van creciendo, y eso significa que la literatura no va a desaparecer en el Perú como llegábamos a tener nosotros en los años 50. Jeremías, tú tenías 25 años, si no me equivoco, cuando conoces a Mario Vargas Llosa. Jeremías había escrito y publicado un ensayo sobre uno de los libros de Mario, que fue el pretexto para que luego se conozcan. Y hace poco almorzábamos en tu casa y tú me mostraste lo que debe ser el principal tesoro de las muchas cosas que tienes, y es un manuscrito de Contando Todo, tu novela, con anotaciones de Mario. Y pensaba preguntarte de esta suerte de consejería literaria que Mario te dio, ¿qué frases, qué reflexiones fueron las que prevalecieron, no solamente para el libro, sino en general, para tu vida como escritor? Varias, muchas enseñanzas de Mario. Lo conocí en efecto a los 25, por un ensayo en calidad de crítico. Mario, por una serie de peripecias rocambolescas, leyó el ensayo, y recuerdo que esa vez un detalle me sorprendió muchísimo. Entré al lugar donde Mario me esperaba, me dijeron, puedes pasar, Mario te espera. Primera vez que lo veía, y Mario estaba leyendo algo, tenía sus hipopótamos, la vista al mar. Entonces se levantó y conversamos, creo que 40 minutos sobre crítica. Me preguntaba si quería ser ensayista, si pensaba hacer libros de crítica. Y al final de la reunión en la que yo me atreví, porque dije, no lo voy a volver a ver nunca más seguramente en mi vida, dije, Mario, yo en verdad quiero ser escritor. Y Mario me dijo, qué bien, y al final me asomé al libro que estaba leyendo, y era el ensayo que yo había escrito, que me demostró, para esta entrevista, él se preparaba más que yo. Y eso me pareció impresionante, una lección ya, mira, sin necesidad de decir nada,
eso, era verdad todo lo que decían de cuánto trabajaba Mario. Luego lo entrevistamos una vez, pasaron unos años, le dije que en Estados Unidos, Mario me dijo que estaba muy bien, nada más, y volvimos después de unos años a una entrevista que hice con Alonso David, que era editor del Dominical. Fuimos los dos a entrevistar a Mario, y justo el día que lo entrevistamos teníamos un matrimonio. Entonces nos pusimos terno, llegamos con terno los dos, entonces dijeron los periodistas del comercio han llegado, y Mario se encuentra con dos hombres en terno. Me acuerdo que Mario dijo, sabía que los periodistas del comercio eran muy formales, pero esto me ha sorprendido realmente, ¿no? Qué formalidad. Y me parece que Alonso le dijo, Mario, lo mínimo que podríamos hacer, que quedamos regio. Y en esa entrevista yo le recordé a Mario que yo era el chico aquel, ¿no? Entonces él se acordó, me dijo, ¿qué tal? Dije, tengo un libro. Y entonces él lo leyó, el primer libro de cuentos, y me mandó una carta que tenía un final que era extraordinario, que era, más o menos me decía, tú no eres cuentista, tú eres novelista, ¿no? Yo pedí una audiencia con él porque yo estaba escribiendo las primeras páginas de contarlo todo, casi desesperado, porque ficción es una cosa muy particular, uno no sabe qué extensión va a tener o hacia dónde va a llegar, a qué puerto va a llegar. Y me acuerdo que fue una asesoría casi parecida de psicoanalista, ¿ves? Mario me dijo en ese momento, muy de Mario, ¿no? ¿Cómo está el texto? ¿Brota? ¿Es caudaloso? ¿Es vivo? ¿Cómo lo sientes? ¿No? Yo le dije, brota, es caudaloso. Y Mario me dijo, bueno, está muy bien, me dijo, eso significa que eso es una cosa viva, es un campo muy bien roturado del que va a crecer algo significativo. Lo que tienes que hacer es rodear ese cauce y darle una estructura. Me encantó, ¿no? Y entonces me puse a trabajar años, pasaron varios años y al final Mario tuvo la enorme generosidad de pedir la novela, ¿no? Yo como chinesada le iba contando, he mejorado, estoy avanzando, ¿no? Y Mario seguía como atento hasta que finalmente la leyó. Y el día que Mario me citó para decirme su opinión, que era más o menos para mí uno de los días más importantes, sin duda, Mario me dio las lecciones de literatura más fuertes que yo he recibido. Me dijo, tu novela tiene dos problemas que tienes que resolver. El primero es que tienes que matar el narciso. A veces te floreas un poco en el texto, te sirves de la literatura, parece que nos quieres demostrar, escribes, ya lo sabemos. Pero estás un poco aprovechándote de la novela y por lo tanto lo que te pido es que tienes que castigar el estilo. Me encantó eso, era matar y castigar. Dije, eso tiene que ser recomendaciones de Mario, castiga el estilo. Baja adjetivos, ¿no? En realidad tú tienes que ser, y eso fue lo lindo, humilde frente a la novela. Te estás sirviendo de la novela y tienes que servir a la novela. Y me acuerdo muy bien que Mario me decía, tú sabes que la novela es más inteligente que tú, la novela sabe más que tú, es más sabia que tú, más profunda que tú. Tú no eres más inteligente que la novela, tú tienes que tener humildad frente a la novela. Yo me acuerdo que escuchaba y miraba el mar, yo me sentía Kung Fu Panda con mi maestro en la séptima montaña en Himalaya. Y esas fueron grandes lecciones que Mario me dio y que sigo teniendo. Y Mario, justamente por eso te quería preguntar, yo te he entrevistado algunas veces, recuerdo haberte dicho si sentías vulnerabilidad cuando escribías y me dijiste que sí. Pero una pregunta se me quedó, que es la que te quiero hacer. Recuerdo que en El pez en el agua, en una página, tú escribes en una libreta los propósitos que tienes para la vida. Pones varias cosas y todas las cumples. 2 años después, 5 años después, 10 años después, todas se completan. Yo me pregunto, y es una pregunta doble en realidad que te quiero hacer, ¿hay algo que hayas dejado a medias en tu vida? Es decir, ¿hay algo que no hayas terminado de hacer? Yo recuerdo que Héctor Abad una vez en Crisis te dijo, me he aburrido de mi novela, y tú le dijiste, pues trabaja en ella hasta que dejes de aburrirte, hasta que te guste, ¿no? Entonces yo te quería preguntar si alguna vez ha habido un proyecto que has empezado y que no terminaste, y lo otro es, si es que no es así, y en efecto todo lo has hecho completamente, si hay algún libro, algún proyecto que tú hayas dicho, esto ya no, que hayas querido en un momento de tu vida hacer y que has dejado, has dicho, yo creo que ya no voy a poder hacerlo por una serie de razones, ¿no?
contestar tu pregunta. ¿Tú no recuerdas si en esas conversaciones que tuvimos no las terminaba yo diciéndote, y ahora, Jeremías, lo importante es que no me creas nada de lo que te he dicho, que hagas lo que realmente te dé la gana? No hay que creer a los maestros. Todavía tengo la obsesión de hacer planes quinquenales, diciendo, bueno, en los siguientes 5 años voy a tratar de hacer estas cosas. Y generalmente, pues, por lo menos parte de esos planes los cumplo. Probablemente... Sí, me acuerdo. Creo que nadie lo va a presentar, ¿no? Así que vamos los 3 juntos. Nos han pedido muchas disculpas por la demora en comenzar. Yo había preparado un texto, pero creo que va a ser innecesario porque Giovanni nos va a hablar desde el corazón y desde la libertad. Y por supuesto vamos a hablar del libro, vamos a hablar de esto, de la llamada de la tribu que está aquí. Así que algunas pinceladas voy a dar del texto que había preparado, pero luego iniciaremos pues una conversación sobre algunos temas que creo que es necesario lanzar para provocar al autor. Yo no sé, en primer lugar agradezco al JAE Festival y a las personas que me acompañan, que tienen ustedes acá esta noche. Dani Sánchez, una de las novelas cubanas, si no la novela cubana más importante, y por supuesto nuestro Nobel en su tierra, que no es la misma que antes porque ahora se demora más en llegar de un sitio a otro. Pero bueno, tenemos que agradecer estar acá y estar con todos ustedes. En julio de este año me tocó presentar la llamada de la tribu en la Feria Internacional del Libro, y fue una presentación un poco extraña porque el autor no estaba. Pero estábamos Alonso Cueto, Pedro Cateriano, Jorge Luz y yo. Y nos tocó debatir un poco las ideas de este libro, que no es de ficción, pero que el autor llama un libro autobiográfico. Y esa es la primera incógnita de este libro. ¿Por qué es autobiográfico? Porque si ustedes lo leen, pues no hay casi nada de la vida personal de Mario Vargas Llosa en él. Sin embargo, hay un homenaje a unas ideas que lo rescatan en algún momento de su vida y que él propone lo rescaten a nosotros también. Es una estrategia de divulgación para todos ustedes, pero al mismo tiempo de homenaje a sí mismo. Yo pensaba, si otro autor como él escarba en la idea de los pensadores de este tiempo, se encuentra con este texto, como voy buscando a Adam Smith 200 años después, debe pensar lo mismo que él dice de Isaiah Berlin. Él se invisibiliza en el texto. ¿Cuánto hay de él y cuánto de los autores que citan en estas líneas? ¿Y cuánto hay en realidad de lo que él quiere construir invisibilizado como este gran artífice de las ideas, que tiene un hilo conductor muy claro y que él resalta en cada texto fundamental? Agreguemos algo más. Las personas elegidas por Mario Vargas Llosa no fueron muy populares en su tiempo, fueron severamente criticadas, no estuvieron de moda, no fueron queridos. Y eso también implica un rescate. Muchas de estas ideas de las que vamos a hablar esta noche no necesariamente han sido muy populares. Giovanni vive en un mundo donde no son muy populares, donde todavía hay una lucha para que lo sean, aun cuando hay cierto optimismo en el autor, más que en el de sus rememorados, sobre el futuro de la libertad. Con estas palabras introductorias creo que me
damos el pase a Giovanni para que nos hable de libertad en Cuba, ¿no es cierto? A la luz de lo que ha leído en este libro. Muy atrevido eso de pasarme la palabra sobre libertad en Cuba. Bueno, primero quiero agradecer al High Festival, a ti, Rosa María, a Mario por esta conversación que yo espero sea tan franca, tan íntima y también tan profunda como la he proyectado. Bueno, a ver, tengo la impresión de que los ciudadanos o las personas que venimos de regímenes o sociedades donde la palabra libertad ha sido apartada, satanizada, censurada, valoramos mucho más la libertad. Creo que también cuando las personas viven en ciertos espectros donde hay mínimas, más o menos, o máximas libertades, se acostumbran a ella y empiezan a criticarla, lo cual está muy bien, y aparece algo normal. Cuando te falta, cuando es el oxígeno que no puedes respirar, cuando estás como subiendo una escalera y sientes que no puedes llenar tus pulmones, ahí te das cuenta de que, ¿qué es esto? Que necesito y que no está. Y parece duro, pero aprendemos a valorarla sin tenerla. Hace unos años, recuerdo, nuestro pequeño, hace 4 años fundé un pequeño diario digital que se llama 14 y medio. Mario incluso nos dio una entrevista en los primeros meses. Hicimos una investigación sobre las palabras censuradas en la telefonía móvil cubana. ¿Cuáles son esos términos que si usted envía un mensaje de un teléfono a otro nunca llegan? Bueno, para nuestra sorpresa estaba la palabra democracia y estaba también la palabra libertad, escrita como se escribe normalmente, incluso si usted intercambiaba la I por un 1 o la A por un 4, cosa que hacemos mucho lo que escribimos SMS y queremos sortear la censura. ¿Por qué un país censura la palabra libertad? Y ahí es donde están las claves de todo, en esa pregunta. Bueno, porque les parece que un individuo, un ciudadano, que aspira a poder decir, que aspira a poder moverse en determinados escenarios, se vuelve alguien muy peligroso, porque no es un soldado ni un monje. Y un totalitarismo solo acepta soldados y monjes, no ciudadanos. Entonces, por ahí yo creo que podríamos discurrir hoy cómo se escapa alguien de un dogma o de una disciplina militante. Bueno, ustedes están escuchando a él, ¿no? Nosotros, así que hablemos un poco de mí y de estas opciones. Pues muy bien. Antes de hablar del libro, yo quisiera decir lo contento que estoy de estar rodeado por 2 periodistas que yo admiro mucho. Creo que son 2 periodistas que han defendido la libertad con gran coraje, con gran inteligencia, arriesgando mucho en ello. Nos han demostrado que la libertad vale la pena de ser defendida, porque gracias a ella la vida es mucho menos terrible, deprimente, que gracias a la libertad hay esperanzas, que gracias a la libertad palabras como civilización tienen sentido. Creo que son dos casos verdaderamente admirables de periodistas que han sabido darle al periodismo una decencia, una responsabilidad que muchas veces el periodismo en sus países, es decir, Cuba y en Perú, han perdido. Dicho esto, paso a hablar. Yo explico en la presentación por qué escribí el libro. Lo escribí tal como está organizado, porque leí en algún momento de mi juventud un libro que a mí me produjo una enorme admiración, Finland Station, o sea, la estación de Finlandia, de Edmund Wilson, un crítico literario norteamericano. Ese libro es un libro que se lee como si fuera una novela, pero no es una novela, es un ensayo sobre la idea del socialismo, que comienza en el siglo XVIII con Vico. En realidad comienza con un historiador francés, un gran historiador francés, Michelet,
que, según él cuenta, leyó un día una cita de un señor llamado Vico Italiano, que le impresionó tanto que se puso a aprender italiano para poder leer a Vico en su lengua original. Entonces él, a lo largo de este ensayo, describe la historia de la idea socialista, cómo esta idea produce pensadores extraordinarios, cómo el socialismo se divide, se subdivide y finalmente desemboca en la gran revolución de octubre. Y termina el libro cuando Lenin llega a la estación de Finlandia, de San Petersburgo, para iniciar la revolución rusa. A mí me impresionó muchísimo ese libro. Cuando lo leí yo era socialista, tenía, digamos, la idea de que el socialismo era la solución para los grandes problemas sociales, económicos, sobre todo de países como el mío, donde había pues desigualdades enormes, injusticias sociales gigantescas. Pero luego, cuando fui evolucionando, descubriendo que la democracia era realmente indispensable para humanizar la vida, y cuando descubrí sobre todo el liberalismo, una forma profundamente desprestigiada cuando yo era joven, y cuando dejé de ser joven todavía seguía siendo el liberalismo una mala palabra, no solo en América Latina. Se me ocurrió la idea de un libro en el que, tal como había hecho Edmund Wilson en su ensayo, comenzara con el pensador que se considera el padre del liberalismo, Adam Smith, y fuera mostrando a través de ciertos autores y de ciertas ideas la manera como el liberalismo había enriquecido la democracia, extendido, digamos, los logros de la libertad, tanto en el campo social, como en el campo político, como en el campo económico. Y aunque el llamado de la tribu es algo muy distinto, en realidad este fue el germen de la idea del libro. ¿Por qué digo que es un libro autobiográfico? Porque, digamos, los autores a los que yo cito, que no son todos los autores liberales, son los autores que me marcaron a mí más y que me convencieron de que el liberalismo era un enriquecimiento de la cultura democrática a la que había dado, digamos, una proyección que había convertido en una herramienta de transformaciones sociales hacia una justicia cada vez mayor. Entonces, el libro tiene eso de autobiográfico, son autores que a mí me marcaron mucho. Hay muchos autores y pensadores liberales importantes que no aparecen en el libro, pero por la única razón de que en los que me impresionaron más, los que me dejaron una mayor huella, fueron estos. Creo que, digamos, el libro tiene una cierta orientación reivindicativa y que trata de enfrentarse a las caricaturas que se han hecho del liberalismo, fundamentalmente por la izquierda, aunque también los regímenes militares han contribuido a su desprestigio, creyendo ser liberales porque hacían algunas reformas económicas en el sentido de extender los mercados, de integrarse a los grandes mercados del mundo, al mismo tiempo que reprimían, torturaban, asesinaban, lo que es la negación misma del liberalismo, una doctrina, no una ideología. Las ideologías tienen la forma de religiones laicas. El liberalismo nunca ha sido realmente eso. Ha sido una doctrina dentro de la que hay muchísimas discrepancias entre los propios liberales a partir de un puñado de ideas y valores que sí constituyen la esencia misma del liberalismo. Creo que esa esencia fundamentalmente gira en torno a la idea de la libertad. Para los liberales, para los grandes pensadores liberales, la libertad es una sola. No hay una libertad política que se diferencie de una libertad económica o de una libertad social o de una libertad cultural. No, los liberales creemos que la libertad es una sola y que
que debe manifestarse simultáneamente en todos esos planos para que una sociedad pueda ser llamada realmente liberal. Bueno, vamos a seguir soltando preguntas, Juan y yo. Yo releí el libro para esta noche y pensaba, en el mundo de hoy, tal vez hemos pasado de la utopía de sacrificar la libertad en el altar de la igualdad, pero pasamos a sacrificar la libertad en el altar de la seguridad y el honor. ¿Cómo combatir esos temores, que son los mismos temores de la misma tribu? Solamente que ya el temor no es la desigualdad, es el terror, es el miedo, es la idea de que otro me invada. Y pienso en Europa, pienso en el terrorismo musulmán, pienso en los nacionalismos. ¿Cómo ir hacia estas ideas? ¿Hay un retroceso en el mundo respecto a eso? Bueno, digamos, no, si se hace un balance, yo creo que no hay un retroceso en el mundo. También hay que reconocer que el mundo ha progresado extraordinariamente. Si tú piensas en el Perú, en América Latina, cuando yo era joven, pues, ¿cuál era el panorama político de América Latina? Dictaduras de un confín a otro confín, con excepciones que eran Chile, Costa Rica, Uruguay, y pare de contar. La verdad es que todo el resto eran dictaduras, algunas más feroces, otras menos feroces, porque en realidad lo que existía era eso. Hoy en día las dictaduras, con las excepciones de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, prácticamente han desaparecido. Y lo que tenemos son unos gobiernos civiles muchas veces mediocres, muchas veces muy corruptos, pero una democracia corrupta es preferible a una dictadura. Al final, lo peor es siempre elegir la dictadura en nombre o de la seguridad o del progreso económico. En primer lugar, porque es mentira. Las dictaduras no nos aseguran que vivamos en un país más seguro, en una sociedad más segura. Al contrario, la dictadura se convierte en una fuente de violencia que distribuye la inseguridad prácticamente por todos los sectores de la sociedad. Y la prosperidad que trae a veces una dictadura militar en un primer momento está siempre socavada, amenazada por una corrupción que es también parte de la esencia de toda dictadura. Creo que por eso hay que elegir siempre la democracia. Las democracias pueden ser muy imperfectas, pueden ser muy corruptas, muy ineficientes, pero se pueden reformar desde adentro con un mínimo de violencia. En cambio, las dictaduras es muy difícil que se puedan democratizar desde adentro sin apelar en ciertos casos a una violencia que hace sufrir enormemente a esa sociedad. Miremos el caso de Venezuela, por ejemplo. Muy triste. Venezuela, una medida Terrible, terrible. dramática. Acabo de llegar al aeropuerto de Arequipa, tomo un taxi y veo a una señora vendiendo agua con dos niños y dice el conductor, son venezolanos, están viniendo a miles. Muy triste. Es un país en fuga, yo lo comprendo bien porque vengo de una isla en fuga, pero voy a aprovechar la generosidad de mi colega para decirte un comentario y hacerte una pregunta. El comentario es que si tu libro ha levantado tantas chispas es porque en parte es el libro de un converso, el libro de una persona que estuvo al lado de utopías y también que apoyó ciertas ideas y en un momento se dio cuenta que todo era humo, que todo era discurso, que había jaulas detrás, ¿no? Así que bienvenida a las chispas que ha levantado. Pero mi pregunta es otra. Cuando yo oigo hablar de tribu, lo asocio con manada y con masa, una palabra que le gusta tanto a los populistas, la masa. En la prensa oficial cubana todavía se refiere a la sociedad y a los individuos como una masa. A mí, gastronómicamente no me gusta mucho la palabra, pero bueno, el asunto es que yo vengo de la masa. Yo soy una persona criada en los laboratorios ideológicos para responder, aceptar, morir por una causa, decir sí y nunca decir no. Y entonces he comprendido también que los discursos populistas, amén del color político que tengan, vienen a ser como una aspirina, ¿no? Lo resuelven todo. Es como decir, bueno, para los xenófobos, el populismo
populismo le echa la culpa a los que vienen de afuera, para los que tienen una superpotencia cerca. El populismo es muy fácil porque siempre hay un gran Goliat que se enfrenta al pequeño David. Para los populistas es muy fácil prometer rebajas salariales, recortes a los ricos para beneficiar a los pobres, un discurso a los Robin Hood, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿por qué seguimos siendo en Latinoamérica las masas, para hablar como hablan ellos, tan frágiles a estos discursos aspirina, a estos discursos populistas? Yo creo que el populismo es la gran enfermedad de la democracia. El populismo es fácil, hay un populismo de derecha y un populismo de izquierda. En realidad es un mismo populismo que causa siempre efectos verdaderamente desastrosos para una sociedad. El populismo parte de supuestos que son falsos, que se puede al mismo tiempo resolver todos los problemas que arrastra una sociedad y que se puede ir progresando desde el primer momento y que no hay sacrificios que hacer para conseguir realmente alcanzar la prosperidad, convertirse en una sociedad moderna. Y eso es mentira, eso es simplemente falso. Viendo muchas veces a personas incautas, personas que no están al corriente de los ejemplos históricos que desmienten esas mentiras. Sin embargo, una y otra vez volvemos a caer siempre, eso viviendo en América Latina, en esa idea completamente inocente de que no somos responsables de las tragedias que vivimos. Siempre cito el caso de Venezuela, porque a mí el caso de Venezuela, que es un país que quiero mucho, donde tengo muchísimos amigos, me impresiona. 5 veces declararon los venezolanos cuando se podía votar libremente. Y mira que se lo advertimos desde Cuba. Cuidado con las aulas. Bueno, pero 5 veces votaron. Yo recuerdo haber tenido discusiones con amigos venezolanos y pocas por Chávez. Pues es la historia trágica de América Latina. Un militar, un espadón que piensa que puede resolver de la noche a la mañana todos los problemas con un caso. Bueno, esa es la tragedia de América Latina. Y sin embargo, votaron 5 veces cuando podían votar libremente. Por supuesto, ya no hubo una sexta opción. La sexta, pues ya estaba completa. Los barrotes ya se cerraron. Y desde entonces hemos visto como Venezuela, un país que podría ser uno de los países más prósperos del mundo, se ha ido daño a unos extremos que verdaderamente no tienen precedentes en América Latina. No se ha visto en el caso de América Latina un país tan potencialmente rico como Venezuela que se convierte en un país miserable, del que huyen los venezolanos para no morirse de hambre, de desesperación, de frustración. Bueno, tiene una gran ventaja el caso de Venezuela para quienes creemos en la democracia. ¿Para quién puede ser modelo un país que ha destruido su economía como la ha destruido Venezuela? ¿Para quién puede ser un modelo un país del que hoy día millones de venezolanos tratan de huir, aún en las condiciones más dramáticas, porque en su país piensan que no hay esperanzas, que no habrá nunca oportunidades para ellos, y entonces pues, se lanzan a caminar por las carreteras, ¿es verdad? Y a ir a países que son pobres y que tienen muchísimos problemas, como si fueran el paraíso, y en contraste con Venezuela, en sus países con problemas, con pobreza, pues efectivamente lo son. Creo que ahí estaba el ejemplo, ¿no? que debemos evitar. No caer en la inocencia, en creer que un hombre fuerte, que un hombre con espadas, que un hombre violento puede resolver todos los problemas. Como uniforme verde olivo también. Yo voy a ir un ratito a la literatura, porque es inevitable. Uno de los tópicos literarios favoritos de la obra maravillosa es el poder. Giovanni Sánchez me dijo que ella se casó gracias a la guerra del fin del mundo, Por culpa de la guerra del fin del mundo, y casi no se gradúa por culpa de la fiesta del chico. Pero por hacer un examen filológico de la fiesta del chico. Pero ¿desde cuándo hay esta
obsesión literaria por el poder. Cuando leyeron el poder, se lo dieron por el examen de estas cartografías del poder. Y siempre ha dicho, yo en dictadura soy un experto. ¿Por qué? Como todo peruano de mi generación, ¿no? Han aparecido tantas dictaduras, ¿no es cierto? Tendríamos que haber aprendido. Y yo creo que algo de eso ha ocurrido. Creo que los peruanos pueden estar muy divididos sobre muchas cosas, pero que la inmensa mayoría de los peruanos, por lo menos en eso está de acuerdo. Basta de dictaduras, nunca más dictaduras. Aceptemos la mediocre democracia que tenemos, la corrompida democracia que tenemos, porque es infinitamente preferible esa democracia, que sí puede ser transformada desde adentro pacíficamente, que una dictadura. Y ahí está. Bueno, claro, yo seguramente digo soy un experto en dictadura porque mi generación, digamos, cuando comienza la dictadura de Urdía, nosotros somos niños del año 48, y cuando termina el año 56, éramos hombres de derecho ya, y habíamos pasado toda nuestra adolescencia en un país donde no había partidos políticos permitidos, todos, salvo la Unión Modrista, la verdad, todos los partidos políticos estaban prohibidos, había la ley de seguridad interior de la República, había una censura estrictísima en los radios, en los periódicos, en las universidades teníamos plomes puestos por la dictadura que acaban confundidos con los estudiantes. O sea, nosotros vivimos un país donde no se podía ser ciudadano, no había manera de ser ciudadano, donde se vivía en la mentira, había una corrupción muy grande, muy extendida, había profesores presos o en el exilio, estudiantes presos o en el exilio. Total que cuando nosotros el año 56 descubrimos, digamos, una cosa muy distinta con las primeras elecciones libres que vivimos, ya éramos hombres hechos y derechos. Entonces, pues, había una deformación profunda en nosotros que nos llevó a muchos a creer que el socialismo, que el comunismo era la solución. Parecía algo tan absolutamente opuesto a lo que teníamos nos producía tanta repugnancia, que entonces pues creímos que el socialismo, que el comunismo era la solución de todos los problemas. Ahora bien, Después, ¿qué lleva a todos esos hombres hechos y derechos, que incluye a las mujeres hechas y derechas también, claro está, a hipnotizarse por algo que se llamó la Revolución Cubana? Y no solamente me refiero a ti que en un momento dijiste hasta aquí llegado, sino a los que siguen creyendo en ese mito. Mira, la Revolución Cubana es algo que encandiló a mi generación, pero realmente la encandiló. En primer lugar, ese lado Robin Hood, ¿no es cierto?, de Fidel Castro, el grupo de muchachos valientes que se sube a la sierra, un puñadito, con un fusil, a dar la batalla contra una dictadura corrupta, violenta, que triunfa, que convierte los cuarteles en escuelas. Pues nos conmovió profundamente. Yo la primera vez que fui a Cuba fui como periodista, trabajaba en la radio televisión francesa, estaba en México cubriendo la información, me mandaron a Cuba cuando la crisis de y yo recuerdo la emoción que fue para mí llegar a La Habana y ver un pueblo entero movilizado. Yo no había nacido. Todavía. Bueno, pues era conmovedor, era realmente... Estuve a punto de no nacer por esa crisis de los misiles. Por la crisis de los 40. Bueno, a mí me emocionó tremendamente. Yo me acuerdo, los sabres norteamericanos pasaban rasando el malecón y donde había estos chicos muy jóvenes que manejaban esos cañones antiaéreos que llamaban las Boca Chicas. Y me decían, yo pregunté mucho, ¿por qué esos chicos tan jóvenes manejaban? Me dijeron, porque son los que tienen mejor puntería. Bueno, no sé si eso era cierto o no era cierto. Carne de cañón. Ahora, pues yo volví a Cuba y yo recuerdo cómo poco a poco vino el desencanto, cómo poco a poco de pronto aquello que parecía tan generoso, tan altruista, empezó a mostrar que había muchas lacras. Y lo primero que para mí fue una enorme decepción fue lo que se llamaron las unidades militares de ayuda a la producción. De apoyo a la producción, que fueron campos de concentración.